Buenas noches a los que nos saludé. Hace un tiempo que venía haciéndome una pregunta que me parece que la mayoría no solemos hacer, especialmente cuando pasamos por momentos o situaciones difíciles, que el Señor también lo permite para bendecir nuestro corazón. Esta pregunta es que yo me hacía, dice, ¿qué nos impide hacer la voluntad de Dios? Cuando tomamos una decisión que es el servicio, que es el camino del Señor, sabemos que no es fácil, ¿no? Y muchas veces yo pensaba y decía, a veces el enemigo nos distrae. El enemigo a veces nos hace creer que para poder servir al Señor tenemos que estar bien físicamente, tenemos que tener una cierta edad, por así decirlo, y como que nos hace mirar mucho lo exterior, ¿no? Pero quisiera que me acompañen en Jeremías 17. El Señor me mostraba que no hay que ocuparse de lo exterior, que es el Señor el que renueva nuestras fuerzas, que es el Señor el que nos capacita, que es el Señor el que muchas veces hace la obra cuando nosotros nos disponemos. Y en Jeremías 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y como que siempre nos pasa, ¿no?, que leemos este versículo y decimos, sí, yo sé que mi corazón es engañoso, yo lo sé, pero yo quería quedarme con otra partecita que dice que el Señor prueba nuestros corazones para dar a cada uno según nuestro camino, según las decisiones que tomamos. Y ejemplo en la Biblia tenemos, ¿no?, del pueblo de Dios cuando el Señor los llevó al desierto y estuvieron 40 años y el Señor iba probando su corazón y se hacía manifiesto lo que había en él, ¿no? Y así también con otros ejemplos. Y yo pensaba en José y en sus hermanos. Me gustaría que me acompañen a Génesis 37. En Génesis 37 nos encontramos con la historia de José. No la vamos a leer toda porque es un poco extensa. Les dije Génesis 37, versículo 12 al 33. Dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos,
conspiraron contra él para matarle. Y le dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosles en una cisterna y diremos: alguna bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacer volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía ismaelita que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encobramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró y José ha sido despedazado. Y yo observaba dos cosas, ¿no? Que en primer lugar, los hermanos de José se dejaron llevar por lo que se había acumulado en su corazón, ¿no? Sabemos que José veía visiones, ¿no? El Señor le había mostrado que él iba a estar a cargo de sus hermanos. Además, su padre le había hecho una túnica que lo distinguía de los demás hermanos. Entonces, yo veía y decía: ¿cuántas veces a nosotros nos pasa esto, no? Porque, a ver si me explico. Cuando hablamos de esto, de que el Señor prueba nuestro corazón, ¿no? Y nos hace pasar por ciertas circunstancias, yo me veía como los hermanos muchas veces de José. Los hermanos de José sentían envidia, los hermanos de José estaban descontentos con su papá, con su hermano más chico que se creía el rey, por así decirlo. Y muchas veces nosotros también somos así, ¿no? Nos dejamos llevar por lo que pensamos, dejamos que en nuestro corazón siga creciendo envidia, egoísmo. Y fíjense que en Jeremías el Señor nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y yo buscaba el significado de perverso. Y dice que perverso es sumamente malo, que causa daño intencionalmente. Los hermanos de José querían causarle daño, querían matarlo, y el Señor puso temor en el corazón de Rubén y por eso decidieron tirarlo en la cisterna. Y también en José, ¿no? Veía que a través de esta acción de sus hermanos, yo puse: comienza un largo camino de pruebas para José. Y voy a empezar a enumerar y voy a ir citando, si lo quieren anotar,
porque es importante leerlo. Yo decía, Señor, cuando me quiero justificar delante de tu presencia, porque no puedo serte fiel, porque me cuesta seguirte, sé que hacer la voluntad de Dios es vivir en santidad. Esto también, ¿no? La palabra del Señor muchas veces nos muestra que hubo hombres como nosotros que realmente quisieron agradar a Dios y en José no vemos obstáculos. Para José no hubo obstáculos, sino que José, donde el Señor lo ponía, era bendecido. Era bendecida la casa, era bendecido porque en él siempre destacaba esto, ¿no? De agradar a Dios. A él lo único que le interesaba era agradar a Dios y no pecar y hacer lo que el Señor ponía en su corazón, en su camino. Y yo pensaba, digo, tantas veces a nosotros nos pasan cosas y decimos, Señor, qué injusto, ¿por qué me permites pasar por estas cosas? Si yo te quiero servir, si yo te quiero ser fiel, ¿por qué pareciera, ¿no?, que es uno detrás del otro? Y también el Señor así prueba nuestros corazones, ¿no? Empiezo. En primer lugar, los madianitas, a esto que los hermanos lo habían vendido, venden a José a Potifar en Egipto, oficial de Faraón. Esto lo podemos ver en Génesis 37, 36. Luego, José es acusado injustamente por la esposa de Potifar y a causa de esto es echado a la cárcel. En Génesis 39, versículos 7 al 20. Luego de haber sido echado en la cárcel, José se encuentra con el copero y el panadero, a quienes interpreta el sueño, ¿sí? Y el copero, al ser restituido, se olvida de él. Eso está en Génesis 40, 23. Después, otra más, ¿no? Dice, después de 2 años, el copero se acuerda de José y habla al faraón de él. Que Faraón, recordemos que había tenido un sueño, que no había intérprete, no había nadie que pudiera interpretar esto que Dios le estaba mostrando. En Génesis 41, versículo 9 al 16. Y finalmente, José es puesto como gobernador de Egipto. En Génesis 41, 39, 40 y en Génesis 45, 4 al 5 y versículo 8. José, así como el Señor dice que Él da a cada uno según sus obras, recibe su recompensa. Pero no fue fácil, ¿no? Uno a veces lo lee y pareciera que fue fácil lo que le tocó pasar. Y a mí había algo que el Señor con su palabra confrontaba mi corazón, ¿no? Porque leía en el libro que tenemos del Antiguo Testamento, que lo estudiábamos con Alicia, dice, no se registran señales de protestas o enojos de su parte, sino que se brindó de buena voluntad a cumplir con sus deberes de esclavos. Yo pensaba y digo, de ser un soñador, de ser el príncipe en su casa por la túnica que le había dado su papá, pasó a ser un esclavo, ¿no? Pero en José no hubo queja. José se adaptó y como leíamos recién, ¿no? Iba cambiando de lugar, pero él en todos los lugares permanecía fiel y el Señor lo bendecía. El Señor mostraba su fidelidad, el Señor mostraba que Él estaba con José. Y yo pensaba esto y decía, Señor, que cuando las circunstancias, cuando los momentos nos hagan creer que es injusto, que tal vez esto no nos tendría que estar pasando a nosotros, que podamos entender que el primero que conoce nuestro corazón es el Señor. Y Él sabe lo que necesitamos y en el momento que necesitamos, porque si el Señor tendría que hacernos caso, por así decirlo, ¿qué sería de nuestras vidas, no?
Pero gracias a esto, a que el Señor conoce nuestro corazón, también tengamos esta confianza, el de decir, Señor, si vos me estás haciendo pasar por este momento difícil, por esta prueba, yo sé que me vas a fortalecer. Y a veces es necesario leer la palabra del Señor porque encontramos ejemplos, como les decía, que confrontan nuestro corazón y nos hace ver que lo único que muchas veces terminamos haciendo es victimizándonos o creyendo que no podemos. Pero cuando leemos esto, primeramente que trae gozo a nuestras vidas, por la vida de José, porque lo podemos tomar como ejemplo, porque podemos ver cómo el Señor fue fiel con su vida, cómo lo restituyó. Aun cuando él se encuentra con sus hermanos, podemos ver que no había ninguna actitud mala en él, sino que todo lo contrario, ¿no? Se tuvo que contener y cuando los vio fue y los abrazó y le dijo tranquilos que esto que Dios permitió era para el bien de todos. Y yo decía que el Señor nos ayude a tener algo, ¿no? de José para poder glorificar su nombre, para que cuando nos pasen estas cosas nos podamos levantar, ¿no? en victoria y decir, Señor, gracias, porque yo sé que aún esta situación parece difícil, parece complicada, pero sé que me vas a dar la victoria. Amén. El segundo ejemplo es David, ¿sí? En 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 15. Dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías.
y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Anotaba 3 cosas. La primera dice que fue muy explícito en las peticiones que realizó y como rey nadie lo podía contradecir, ¿no? Solo obedecer. Eso es lo que podemos ver cuando manda a llamar a Betsabé y cuando le da esta orden a Joab para que Urías muera. Luego, David no estaba en la guerra que le correspondía por ser el rey. Así empieza el capítulo, ¿no? Podría interpretar que decidió tomarse un descanso, ¿no? Y luego, al compararlo con la historia de José, anotaba: fue tentado de su propio corazón y pecó. No huyó como José, ¿se acuerdan que habíamos leído? Que huyó de la esposa de Potifar y, al igual que los hermanos de José, quiso encubrir su pecado. Y siguiendo con la historia de David, en 2 de Samuel, ahí nomás 12, sabemos que el Señor le envía al profeta Natán, ¿sí? 2 de Samuel 12, del 1 al 14. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El Señor obviamente que le mostró, ¿no? Confrontó el corazón de David
y le hizo notar que lo que había hecho era muy desagradable. Y yo con esto pensaba, ¿no?, que muchas veces, como les decía anteriormente, nos quejamos de las pruebas, ¿no?, de los momentos difíciles, de las cosas que nos toca hacer, porque el Señor también en su fidelidad muchas veces nos da tareas, ¿sí?, que a veces parece que nos sobrepasan, a veces nos sentimos cansados. Y buscaba el significado del ocio, con esto de que David había decidido quedarse en su casa cuando sabemos que los reyes estaban en el campo de batalla. Y dice, cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. Y nosotros como cristianos sabemos que no podemos pasar mucho tiempo lejos de la presencia del Señor, ¿no? Sabemos que si nos empezamos a deslizar, nuestro corazón es engañoso y cuando nos damos cuenta estamos pecando, estamos cometiendo eso que el Señor nos advierte, porque el hecho de acercarnos a su presencia, de leer el devocional, de leer su palabra, es como que en nuestro corazón está siendo confrontado, pero también está el Espíritu Santo inquietándonos. Y me acordaba algo que había pasado hace poco, que fue cuando Hernán y Romina nos visitaba, que nos contaba la obra, ¿no? Porque a veces nosotros estamos acá y muchas veces no sabemos por lo que les toca pasar a nuestros hermanos y nos cuesta tal vez ponernos en el zapato del otro que tiene que empezar una iglesia o que vive en otro lugar. Y el pastor Carachi, cuando ellos terminaban de relatar todo lo que estaban haciendo, les decía que era mejor gastarse en el Señor y no oxidarse, ¿no? Y yo me lo repetía en mi corazón. Yo decía, Señor, líbrame de querer esto, ¿no? Muchas veces de estar cómodos, porque sabemos que cuando nos empezamos a relajar, cuando nos empezamos a apartar del Señor o de las actividades que muchas veces puede haber en la iglesia, engañoso es nuestro corazón y cuando nos damos cuenta nos deslizamos. Y otra cosa también que veía era esto, ¿no?, de esta actitud que tenemos, que para nosotros se nos hace tan fácil juzgar y señalar al otro. Vemos que cuando el profeta le cuenta a David lo que había pasado, él se enoja y yo decía, tan rápido se había olvidado del pecado que había cometido, de lo que le había hecho a este hombre inocente, ¿no?, que lo mandó para que lo maten. Y ese es nuestro corazón muchas veces, ¿no? Estar pendientes de lo que hace del otro y señalar y señalar. Y también el Señor me mostraba que es necesario que nos acerquemos a su presencia para que el Señor nos muestre nuestro propio corazón, qué es lo que hay o qué actitud tenemos nosotros cuando nos acercamos al Señor y Él nos muestra nuestro corazón. ¿Actuamos con nosotros de la misma forma y nos replanteamos un montón de cosas o hacemos oídos sordos y decimos, no, pero esto que estoy haciendo no es tan malo como lo que hizo el otro, ¿no? Yo decía, Señor, ayúdanos cada día a que como iglesia podamos tener esta actitud de que siempre que se comparte una palabra o que nos digan algo, que al primero que miremos seamos a nosotros mismos, para replantearnos si lo que estamos haciendo está bien, si hay pecado, si hay algo en nuestro corazón que no está agradando a Jehová, pero que nos libre, ¿no?, de ser como David en esta circunstancia, con ese dedo acusador, con ese dedo señalador. Y como último ejemplo, quería leer en Marcos 10,
Marcos 10, versículo 17 al 22. El joven rico, ¿sí? Jesús habla con el joven rico. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, el Señor lo conocía como nos conoce a nosotros cada vez que nos presentamos delante de su presencia. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre y a tu padre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y yo decía: Señor, que podamos acercarnos cada día como lo hizo el joven rico, pero que no nos vayamos tristes de su presencia. Que cuando el Señor nos muestre nuestro corazón y lo que hay en él, sino que podamos hacerlo confiadamente, ¿no? Como les decía al principio, glorificando su nombre, dándole gracias por habernos hecho partícipes de su pueblo, de ser partes de la iglesia, de poder haberlo conocido, que Él murió en la cruz por cada una de nuestras vidas, que no nos vayamos tristes con eso que el Señor nos está pidiendo, ¿sí? Sabemos que el Señor es fiel y cada vez que nos acercamos a su presencia y le pedimos que nos muestre, el Señor nos habla a través de su palabra, a través de los siervos, siempre utiliza algún medio y el Señor nos habla. Que podamos tener esta actitud de no irnos tristes, de no irnos guardando o atesorando eso que el Señor me está pidiendo, sino todo lo contrario, ¿no? Que realmente haya arrepentimiento en nuestras vidas, que el Señor nos ayude a poder dejarlo. Sabemos que no podemos ser perfectos de un día para el otro, sabemos que este camino es un camino largo, como lo pudimos ver en José, es un camino lleno de obstáculos, pero cuando en nuestro corazón hay una decisión y una decisión tomada, yo creo que el Señor aliviana un poco las cosas, ¿no? Y nos va mostrando que cuando caminamos de su mano, todo es un poco más fácil. Y el último versículo, que está en Proverbios 4:23, pero yo lo quería leer desde la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Que el mundo no nos haga creer que hay otra cosa, ¿no?, que determina las riquezas, las posesiones, el tener éxito, sino que podamos entender que lo que determina nuestro rumbo son las decisiones y el deseo que haya en nuestro corazón, ya sea para agradar a Dios, para estar en la iglesia, para servirle, pero que seamos conscientes, ¿no? Como le decía al principio, lo exterior no importa. El Señor provee de todas las necesidades, ya sean materiales como físicas, sino que seamos conscientes que el Señor dio a su iglesia un don, y desde lo más chiquito que podamos dar, sabemos que va a bendecir a nuestros hermanos porque somos un cuerpo. Amén.